Muy bien, vamos a continuar el día de hoy estudiando el libro de Colosenses. Hoy estaremos en el capítulo 3 de los versículos del 1 al 17. Colosenses capítulo 3 de los versículos del 1 al 17. Y pues muy importante recordar lo que hemos estado estudiando en estas semanas, cómo hemos estado viendo acerca de cómo la iglesia de Colosenses era una iglesia fiel al Señor y una iglesia que amaba a la iglesia en Cristo, a los hermanos en Cristo. Vimos cómo estaban corriendo peligros por filosofías o pensamientos extraños que estaban llegando a sus vidas, cosa que en la actualidad sigue sucediendo. Aún a veces en la iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, sucede que llegan pensamientos o llegan ideologías que nos quieren alejar de la voluntad de Dios, de lo que el Señor nos dice en su palabra que debemos de seguir, siempre fieles a la palabra del Señor. Vimos cómo Pablo les está hablando a los colosenses acerca de su suficiencia en Cristo. Hace un momento cantamos esto, ¿verdad? Cantábamos, tú suficiente serás al Señor. Amén. Y eso es algo que debemos de llevar fuerte en nuestro corazón, el recordar que siempre el Señor debe de ser más que suficiente para nosotros. Vemos también cómo Pablo habla acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Somos un cuerpo, pero Él es la cabeza. Hemos visto y hemos hablado acerca de la importancia de tener muy en claro quién es Jesús. Amén. ¿Quiénes somos en Jesús? Porque eso nos define como creyentes. Entonces es muy importante tenerlo más que claro. Y en base de esto que hemos visto, es que vamos a iniciar entonces el capítulo 3. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a iniciar. Esta predicación del día de hoy la titulé, bueno, de hecho no mencioné eso, pero es importante, del conocimiento a la práctica, una nueva vida. Es importante que conozcamos de la Escritura, es importante que conozcamos del Señor, lo que el Señor nos está diciendo, pero de nada nos va a servir como creyentes auténticos si no lo llevamos a la práctica, si no hacemos de ese tipo de input o de información que recibimos algo práctico en nuestra vida. A veces incluso, hermanos, yo me atrevería a decirles que a veces es mejor aprender ciertas cosas pequeñas de la Escritura para llevarlas con mayor facilidad a la práctica. ¿Qué quiere decir? A veces es importante aprender que el Señor Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos y llevar eso a la práctica, tenerlo bien en claro para llevarlo a la práctica. Más allá a veces de llenarnos de mucha información y no hacer nada de lo que el Señor quisiera que hiciéramos. Entonces, en ese sentido, Colosenses 3, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo Jesús. Había un himno, o hay un himno muy famoso, que se llama Fija tus ojos en Cristo. Es un himno precioso. De por sí los himnos son muy bonitos, ¿verdad? Tienen unas letras muy profundas. Y este himno lo escribió Helen Howard. Ella fue una hermana del siglo, los siglos pasados, y lo basó en Hebreos capítulo 12:2. Y les quiero leer un poco acerca de cómo fue que escribió este himno, ¿ok? Nos dice aquí algo de la biografía, que este himno lo basó en Hebreos 12:2 y fue en un tiempo en que se encontraba casada con un hombre europeo adinerado. Este hombre la abandonó cuando ella quedó ciega en 1918 y a los 55 años de edad, Helen oyó una frase de un folleto evangélico que le impresionó grandemente. La frase decía así: así que vuelve tus ojos hacia Él, mira plenamente en su rostro y te darás cuenta de que las cosas de la tierra adquirirán una nueva y extraña falta de valor. El coro de este himno decía algo así, decía: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor.
y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Qué es lo que podemos ver relacionado a lo que nos dice Colosenses, el capítulo 3 de los versículos 1 y 2, en este himno o en esa verdad que está hablando aquí la hermana Helen, ¿verdad? Que escribió la hermana Helen. Bueno, Colosenses 3 primero nos invita a que veamos las verdades del cielo donde está Cristo. Es decir, fijar nuestra vista no en las cosas como están aquí en la tierra, sino como están en Cristo. Amén. ¿Cómo es que Cristo nos enseña que Él es el Rey, que Él tiene el control de las cosas y que Él quiere establecer, por lo tanto, su reino en la tierra? Y ahí es donde deben de estar nuestros ojos. Cuando mi vida entonces está en Cristo, sucede algo muy importante. Cuando mi vida está en Cristo, me hace ver las cosas como Dios quiere que las vea. Y eso es muy importante comenzarlo a entender. Al momento de que Pablo les dice a los colosenses, fija tus ojos en Cristo, o es decir, vean, es decir, pongan sus ojos en Jesús, les está diciendo también que comiencen a ver las cosas como Jesús las ve. Parece como algo muy lógico, parecería hasta cierto punto. Es decir, fijar los ojos en Cristo porque de ahí vas a obtener la guía, de ahí vas a obtener el dónde debes de caminar, vas a obtener qué es lo que debes de hacer conforme a lo que Él te pide. En otras palabras, hermanos, nuestra cosmovisión debe de ser la cosmovisión de Dios. Y es lo que hablábamos también la semana pasada. Nosotros, si hemos resucitado en Cristo, debemos de dejar de ver las cosas como las veríamos si no tuviéramos a Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos de empezar a ver las cosas? Como Cristo las ve, como Dios las ve. Tener esa cosmovisión de la vida. Mis pensamientos entonces deben de estar en la verdad de Cristo y no en las verdades, entre comillas, de este mundo. Porque este mundo pareciera ser que tiene sus verdades, ¿cierto? Hay quienes nos dicen, mira, la filosofía de vida es por este rumbo, o la vida debe de ir por acá. Pero Cristo, Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Él es la verdad. La realidad, hermanos, y algo que nos debe de quedar muy en claro en nuestra vida, es que no hay varias verdades, solo hay una verdad. Si hubiera varias verdades, la verdad misma en sí dejaría de ser verdad. Porque solo una verdad puede ser sustentada, ¿sí? Si no, entonces sería una verdad a medias. Y no existe tal cosa. Existe solamente una verdad y la verdad está en Cristo. Entonces aquí Pablo les está diciendo esto. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque como hemos hablado, estaban siendo amenazados por otros pensamientos. Como ese tipo de pensamientos cuando alguien llega y le dice, mira, qué bueno que eres cristiano, qué bueno que así estás conociendo de Dios, pero quiero decirte que bueno, también puedes conocer de Dios por medio de Buda, ¿no? O también puedes conocer de Dios por medio de este tipo de filosofía. O puedes conocer a Dios por medio de portarte bien y tener un buen karma. Cosas de ese estilo. Cuando no es así. Y a veces tenemos ese tipo de peligros y era lo que estaba sucediendo en la iglesia de los colosenses. Entonces, muy importante lo siguiente, hermanos, mi cosmovisión debe de ser la cosmovisión de Dios. Mis pensamientos deben de estar en la verdad de Cristo y no en las verdades de este mundo. Y les quiero leer también lo que dice Hebreos 12 del 1 al 2, que fue el escrito donde dicen que se basó la hermana Helen para escribir este himno. Dice así Hebreos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Este escrito de Hebreos 12, del 1 al 2, va muy de la mano de lo que acabamos de ver en Colosenses capítulo 3, del 1 al 2, que nos dice dónde debemos de poner nuestra vista. Dice aquí en Hebreos 12, 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús.
Tú y yo vamos a correr una vida o vamos a caminar una vida como creyentes, perdón, donde se nos presenten tentaciones, donde se nos presenten pruebas, donde se nos presenten dudas, donde se nos presenten dificultades. Y si tú la quieres correr esa carrera o quieres enfrentarte a estas situaciones con tus propias fuerzas, es decir, con tu propio ánimo o tus propias ideas, vas a fracasar, vas a perder. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí en Hebreos la palabra? Nos dice que debemos de quitar todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y que entonces debemos de fijar la mirada en Jesús, ¿no? Nos dice más adelante. Muy importante. ¿Qué le está diciendo entonces Pablo a los colosenses? Que pongan su vista en Cristo. En pocas palabras, o de manera muy vernácula, ¿verdad? Pablo lo que les estaría diciendo, si tú realmente eres cristiano, ve a Jesús. Si tú eres un creyente, mira a Cristo. Esa es la practicidad. Es decir, si en tu vida vas caminando y te enfrentas a situaciones donde debes de tomar decisiones importantes, mira a Cristo. Pregúntale, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y entonces eso nos va a ayudar también, como dice Hebreos, a correr con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Fijando nuestros ojos en Cristo. Muy importante. El versículo 4 de Colosenses 3 nos afirma todavía más lo que dice Hebreos 12 del 1 al 2. Colosenses 4, perdón, versículo 3 dice lo siguiente. Dice así: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, ¿quién es la vida de nosotros? Dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan pureza con las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Qué importante lo que Pablo les está diciendo aquí a los colosenses. Muchas gracias, David. Ya empecé con mi garraspera, ¿verdad? Perdón. Muy importante lo que les dice Pablo. Porque les está subrayando, si tú eres un creyente, al fijar tus ojos en Cristo y al ver que Jesús, es decir, es la vida de ustedes, entonces tienes que hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ti. Pero aquí hay otro orden que yo quisiera poder desarrollar aquí en esta tarde. Lo primero, hacernos la pregunta, si Cristo es nuestra vida, ¿qué tipo de vida llevamos? Eso es muy importante. Esto realmente es significativo en el creyente. Porque no puede ser o no habría congruencia en un creyente que dice que lleva la vida de Cristo, pero en sus acciones, en su práctica, no representa nada de lo que Cristo es. Hay incongruencia en eso. Entonces aquí es muy importante hacernos la pregunta, ¿qué tipo de vida llevo? ¿Realmente llevo una vida donde se nota que tengo mis ojos fijos, mis ojos puestos en Cristo? O una vida donde a veces cuando lo necesito pongo mis ojos en Cristo y cuando no o no me conviene, mejor pongo mis ojos en el mundo. Una vida donde digo, Señor, tengo muchos problemas ahorita, dime qué hago. Pero otra vida, por otro lado, donde, por ejemplo, estoy batallando con un área de mi vida a la que no quiero renunciar y entonces digo, Señor, esta área yo la manejo, déjame ver, yo lo veo, cómo resolverlo. ¿Dónde están nuestros ojos puestos? Cristo es nuestra vida. Entonces, ¿qué tipo de vida llevamos o deberíamos llevar? Y Pablo aquí, hermanos, nos dice una serie de actitudes o de acciones que debemos de abandonar y que debemos de seguir a partir de estos versículos un tipo de vida que a Él le agrada. Lo primero que nos dice es
que debemos de hacer morir el pecado y lo terrenal. Interesante eso, ¿verdad? Hacer morir. ¿Esto qué quiere decir? Para que lo podamos comprender un poco más. Cuando hacemos morir, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos una planta, que usted tiene una planta en su casa, ¿ok? Pero entonces, esa planta ya, por alguna razón en la vida, le está estorbando. A lo mejor genera plaga ahí en su casa, entran muchos zancudos, no sé, muchos mosquitos, lo que sea. Entonces está esa planta, pero esa planta está viva, ¿por qué? Porque usted la está regando, usted la está cuidando, le está poniendo tierrita, le pone su agua, a lo mejor le pone vitaminas, ¿verdad? Hay gente que le pone vitaminas, hay gente que le pone música a las plantas o les habla, ¿no? También les platica, qué bonita estás y así, ¿no? Y la planta está ahí muy bien. ¿Qué tendría que hacer usted o qué tendríamos que hacer si queremos que esa planta, que vemos que ya nos estorba, no nos ayuda, si queremos hacerla morir? ¿Qué tenemos que hacer? Dejarla de alimentar, dejarla de cuidar. Tenemos que dejarle de dar agua. Tenemos que dejar de darle esas vitaminitas o de hablarle, de apapacharla. Tenemos que dejar de hacer eso. Si habláramos de un organismo vivo también que por alguna circunstancia está causando daño y queremos que muera, principalmente ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo de alimentar. Muy interesante lo que nos dice aquí Pablo, hacer morir el pecado, las cosas terrenales. Esas cosas que dice aquí Pablo que nos acechan. Ahora, yo quiero que seamos bien realistas, hermanos. Vamos a ser bien realistas porque de eso se trata. Si no, no sirve de nada estar aprendiendo de la Escritura. ¿Usted y yo tenemos pecados que nos acechan? Yo sí. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos desvían de la voluntad de Dios y nos hacen pecar contra de Él, nos acechan. Y no de vez en vez, diario. Hay cosas que nos acechan, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer entonces con ellas? No apapacharlas, sino hacerlas morir. Muy interesante lo que dice aquí Pablo acerca de, por ejemplo, la inmoralidad sexual, de la impureza, de las bajas pasiones, de los malos deseos y de la avaricia, que es igual a idolatría. Porque todas esas cosas, hermanos, vamos a ser bien prácticos, se alimentan. Tú no puedes empezar a tener una inmoralidad sexual si primero no alimentaste tus ojos con pornografía. Tú no puedes tener una inmoralidad sexual si primero no te diste chance de estar viendo una que otra mujer, uno que otro hombre, en los casos de cada quien. Si tú no te permitiste eso, sino al contrario lo estuviste alimentando, entonces eso va a seguir. Nos dice aquí de la impureza. ¿Cuándo empezamos a ser impuros? Cuando nos empezamos a ensuciar. Pero es algo que tú estás permitiendo, es algo que tú estás alimentando, la impureza. Cuando comienzas a decir, bueno, este tipo de pláticas en doble sentido, a lo mejor pues no son tan malas, ¿verdad? No está tan feo el asunto y empiezas a dejar eso. Empiezas a dejar eso. Y llega un momento en que eso se desborda y te atrapa. Esa es la realidad. Y por eso Pablo aquí dice que tienes que hacer morir eso. ¿Qué quiere decir? Nos lleva a una practicidad, hermano. Esa es la realidad, nos lleva a una practicidad. Es decir, tú y yo hemos venido a Cristo, hemos venido a una nueva vida, pero si sabemos que corremos el peligro de inmoralidad sexual cuando estamos viendo una película plagada de escenas de sexo, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente. Apágale. Quítale a eso, esa es la practicidad. O sea, no esperes a que venga un ángel y se ponga enfrente de la tele para que no la veas. O que vaya un ángel y por ahí mande un mail y te desactive la cuenta de Netflix. No esperes eso, no va a suceder. Aquí tú tienes que hacer morir eso. Oye, es que estoy viendo que cada que veo esas escenas, pues me vienen unas ideas bien feas, ¿no? Y peco contra Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer morir eso. Dice, se enfoca mucho a esto Pablo aquí, a la impureza, a las bajas pasiones, a los malos deseos. Interesante cómo eso de los malos deseos está predecedido, ¿no? Bueno, enseguida viene lo que es la avaricia. Qué increíble,
tener o vivir en un mundo tan materialista que nos hace desear todo lo bueno de la tierra. Atención, no estamos aquí diciendo que todo sea malo, ¿verdad? Claro que no. Sino el problema aquí es cuando estas cosas ya se convierten en malos deseos o se convierten en bajas pasiones. Interesante esto. Pablo habla específicamente de bajas pasiones. Hermano, si tú estás casado y estás apasionado por tu esposa, ¡qué padre! ¡Qué bueno! Eso no es una baja pasión. ¿Estás de acuerdo? Pero si por ahí la secretaria del trabajo o alguna compañera del trabajo, yo no sé, empiezas tú a sentir algo más y lo permites y dejas que eso se anide en tu mente, eso es una baja pasión. Porque empieza a surgir una pasión en la realidad. Y empieza a surgir un mal deseo. Y empieza a surgir una avaricia. Interesante, ¿no? Un mal deseo, una baja pasión, un mal deseo que te lleva a avariciar algo que tú sabes que con lo que Dios no está de acuerdo. Y estoy aquí enfocándolo mucho esta área, pero hay muchas otras áreas. Una de las áreas es el dinero, por ejemplo. Otra de las áreas es el éxito personal. Cuando, por ejemplo, llega a convertirse la pasión de algunos, el decir, no, yo tengo que ser lo más importante en la vida, ¿verdad? En mi área profesional, por ejemplo, y por esa circunstancia haces un lado primeramente al Señor y enseguida, por ejemplo, a tu familia. Entonces eso se convierte ya también en una baja pasión, en un mal deseo que te va a llevar a avariciar algo y es idolatría, porque estás poniendo a otras cosas en lugar de a Dios. Por eso dice Pablo, insisto aquí, si hemos resucitado en Cristo, debemos poner nuestros ojos en Cristo, poner las cosas en Él y no en dónde, en las de la tierra. Porque la tierra está plagada, hermanos, está plagada de cosas que podremos o querremos avariciar. Pero si nuestros ojos están en Cristo, entonces vamos a tener la oportunidad de seguir constantemente en esa carrera hasta alcanzar la voluntad o el propósito de Dios para nuestra vida. Y aquí viene algo muy importante, amén. Vamos aquí caminando. ¿Qué es lo que sigue? Dice que cuando actuamos como creyentes, atención hermano, atención, porque le está hablando a una iglesia creyente, ¿está bien? ¿Ok? Cuando actuamos de esta manera y no hacemos morir lo pecaminoso, lo terrenal y ese tipo de cosas, dice enseguida, todo esto provoca la ira de Dios. La ira de Dios para con la iglesia es algo poco predicado. Pensamos poco en la ira de Dios porque se predica mucho del amor de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la misericordia de Dios. Pero ¿sabe usted que Dios se enoja? Él se molesta con el pecado, esa es la realidad. O sea, Dios no va a ver el pecado en ti y va a decir, ay, pobre de mi hijo, ay, es un pecadorcillo, pobrecito. No. Dios se aira, se enoja. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Hebreos, capítulo 10, 28, 31. Hebreos capítulo 10, 28, 31 dice así, y vamos a ver aquí una división entre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Estamos listos? Hebreos 10, 28, 31 dice, en el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Punto ahí. Estamos hablando de lo que sucedía ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Cuando había leyes tan duras, imagínense, ustedes sabían que había una ley en donde si el hijo le faltaba el respeto al papá o a los papás, ¿sabe qué pasaba con ese niño? Lo apedreaban a morir. Es dura ley, ¿verdad? Hoy no queremos ni tocar a nuestros hijos, ¿verdad? No, pobrecito, vas a perjudicar su personalidad, ¿verdad? No, o sea, bueno, en ese tiempo sucedía eso, ¿no? En ese tiempo, leyes muy duras, pero aquí dice, y hace una comparativa entonces la Escritura, y en el versículo 29 dice, si así fue en el tiempo de Moisés, que ya no vivimos esas leyes, amén, ¿ok? Pero hablando de la justicia de Dios, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuántos hablamos de la gracia del Señor? Decimos, y es correcto, que somos salvos por gracia, amén. La gracia de Dios. Dios quiso salvarnos y somos salvos por eso, por su gracia. No por algo que merezcamos. Porque ¿quién merecería la salvación de Dios? Nadie, ninguno de nosotros. Todos hemos pecado. Pero es la gracia de Dios. Pero entonces aquí habla de ese espíritu de gracia. Y vemos cómo lo expresó, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un versículo fuerte, ¿está de acuerdo? Pero aquí nos dice en el 30, conocemos al que dijo, mía es la venganza. Aquí, perdón, no lo moví aquí, ¿verdad? Muchas gracias, Memo, muchas gracias. Aquí, en esa parte donde dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Quiere que le diga quién dijo, mía es la venganza? El Señor Jesucristo que lo ha salvado. Él es el que dijo eso. Él es Dios. Pero esa parte a veces la queremos hacer a un lado, ¿verdad? Como decimos, el Señor Jesús me ha salvado, ¿verdad? Y gloria a Dios me salvó, y voy a hacer de mi vida lo que quiera, Él ya me salvó. No, acuérdate, Él dijo que de Él era la venganza. Y dice que Él daría el pago. Aquí no estoy hablando, atención con esto, no quiero meter una confusión, no estoy hablando de que si se pierde o no la salvación. Estoy hablando de momentos en la vida del creyente donde Dios manda una disciplina. ¿Sabes que Dios nos disciplina? Y a veces la disciplina que Dios manda no está fácil, ¿eh? Bueno, más bien no está fácil nunca la disciplina que Dios manda. A veces Dios tiene que disciplinarnos de manera donde nos duele bastante. Para que entendamos y podamos corregirnos en la voluntad de Dios. Y aquí es parte de lo que dice. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? Entonces aquí dice, Dios juzgará a los incrédulos. Dios juzgará a su pueblo. Qué importante es tener ese concepto también de Dios. De ese Dios de amor y misericordia, pero ese Dios justo también. Qué importante es porque lo es, hermano. No porque nos quiera asustar, no, porque Dios es justo. Es santo, es su naturaleza. Nosotros no, pero Él sí lo es. Y tenemos que vivir como creyentes con esa idea en nuestra vida. Le voy a dar 2 ejemplos del Nuevo Testamento en relación a esto. El primero está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 al 20. Fíjese lo que le dice aquí Pablo a Timoteo. Tremendos mensajes y dirección que le dio Pablo a Timoteo. Dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Dígale al que tiene allá al lado, aférrate a tu fe a Cristo. Aférrate, ¿ven? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es aferrarse? ¿Qué es aferrarse? Pues cuando te agarras fuerte de algo, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, imagínate que tienes tú, acabas de cobrar tu quincena. No, vamos a ponerlo más padre. Acabas de cobrar tu aguinaldo. ¿Sí? Y vas allí ya, fuiste al cajero, sacaste el dinero para todo lo que vas a ocupar, para el pavo, ¿verdad? Para los pavorosos frijoles, decíamos que vamos a comer pavo, pavorosos frijoles. Y te llevas todo el dinero, pero saliendo del cajero, se aparece por ahí una persona que te agarra la billetera. Supongamos, en uno de los mejores de los casos, que esta persona no viene armada, no nada, simplemente quiere quitarte la billetera. ¿Qué haces tú? Le haces, ahí está. ¿Qué haces? Te aferras, ¿verdad? No, es mi aguinaldo, es algo de valor para ti, ¿no? Te aferras. Voy a poner un ejemplo más bonito y más tierno, ¿no? ¿Qué pasa si vas caminando con tu niño, ¿no? En la calle. Y ahí van viendo todo, y de repente sale un tipo y lo toma de la otra mano y se lo quiere llevar. ¿Qué haces? Le haces, hijo, pues ándale.
te aferras y te aferras fuerte. Y aquí es lo que Pablo le dice a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate a tu fe en Cristo. Dice, mantén limpia tu conciencia. Y entonces viene lo siguiente, pues algunas personas desobedecieron como a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Y vemos aquí versículo 20, dice, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¡Wow! ¿Qué situación tan especial, tan peculiar aquí, ¿no? Pablo entregando a Satanás a dos personajes que lo que hicieron fue, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Le hacían a propósito, es decir, desobedecían a propósito. Ahora aquí vamos a ser también muy realistas, hablando del cuerpo de Cristo, amén, porque aquí Pablo le está hablando a los colosenses, ¿ok? ¿Existirá este tipo de persona, no sé si me atrevo a decir de creyente, no sé, pero bueno, de persona en las iglesias? Voy a irme un poco más allá, con mucho amor en Cristo, amén, hermano. ¿Nos habrá pasado a nosotros que a propósito hemos desobedecido? A mí sí. Que sabiendo que hay una cosa que no le agrada, que no va a ser de agrado al Señor, voy y la hago. Nadie me forzó, nadie me hizo así manita de puerco, me pusieron una pistola o me llevaron empujones, ¿verdad? Fui y lo hice, a propósito. ¿Por qué? Porque ya estaba consciente de que era algo que a Dios no le agradaba. Quiero que esto quede muy claro, hermano. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que debemos ser muy conscientes de la disciplina que también el Señor impone, porque es real. Y eso nos debe traer un temor al Señor, un temor reverente y santo al Señor. Sí, Señor, ayúdame, ayúdame. Moralidad sexual. Conocemos la fe y llega una persona que lo conoce y no es creyente esa persona y le decimos por alguna coincidencia, oye, ¿tú conoces a fulano de tal? Ah, sí, él trabaja conmigo, de hecho va a mi iglesia. Y que la persona te dice, ¿a poco es cristiano? ¿Es cristiano tu amigo? Pues sí, ya hasta le dudas de decir, ¿verdad? Chin, ya la regué, ¿verdad? Si lo estabas evangelizando, no, pues ya, pues sí es mi amigo, ¿verdad? No, nomás vieras cómo es ese cuate. Bueno, hasta nos ha enseñado unas de cosas. Este es el tipo de persona de la que habla aquí. Qué triste, pero sucede, es la realidad. Entonces dice aquí Pablo, dice acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra.
Es decir, un hombre de una iglesia que estaba teniendo una relación íntima con su madrastra. O sea, increíble. Pero pasa. Y dice el versículo 2, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Qué duro, ¿verdad? Qué dura situación. Dice Pablo, deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Es algo que el pecado debería de ser en nuestra vida. Es decir, cuando caemos en situaciones así, realmente caer en un sentir de, Señor, perdóname, o sea, dolor, de vergüenza, como lo dice aquí. Y dice los siguientes versículos dicen algo muy interesante a partir del 3. Dice Pablo, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar una reunión en la iglesia. Yo estaré presente en espíritu. Aquí es muy interesante estos dos juegos que hace Pablo, porque en el primero, cuando dice, si lo estoy en el espíritu, está usando una E mayúscula. ¿Nos damos cuenta? ¿De qué espíritu está hablando? El espíritu de Dios. Pero en el segundo momento dice, yo estaré presente en el espíritu. ¿De qué espíritu habla? De Él. Aquí hay algo interesante, lo dejo ahí en el tintero. Y dice, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo ¿a quién? A Satanás. ¿Tenemos ahí eso en pantalla? No, ¿verdad? Ok, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí en pocas palabras la Escritura? Está diciendo, ese cuate está tan mal, ya está tan metido en su pecado, que lo único que queda es que mejor su cuerpo pague esa disciplina para que él no se pierda. Se lo voy a poner otros ejemplos. ¿Sabe usted? Y esto no sucede siempre, en cuestiones de la enfermedad, ¿ok? Pero en algunas ocasiones el Señor permite ciertas enfermedades para que agarres la onda. Ahora puede ser una enfermedad física, pero también puede ser una enfermedad del alma, que esa es de las más comunes. El día de hoy, la depresión y la ansiedad son también una pandemia. Mucha gente deprimida, mucha gente ansiosa. Y esto tiene que ver mucho, hermano, con lo siguiente. Es decir, mire, hermanos, lo vamos a decir así. Este tipo de hermanos, porque estamos hablando de hermanos en la fe, amén. Pueden recibir consejería, es correcto. Pueden recibir apoyo, ayuda de algún pastor, de algún hermano en la fe, es correcto. Pero la realidad es que mientras no se sometan, no se arrepientan, no se entreguen en totalidad a Cristo Jesús, su vida va a ser la misma. Si no aprenden a fijar sus ojos en Cristo, a comprender que su vida ahora está en Cristo y por lo tanto así deben de vivirla, van a seguir en depresión, van a seguir en ansiedad, van a seguir con pensamientos o algunas personas o ideaciones hasta suicidas. Por eso, entregarnos a Cristo, fijar nuestros ojos en Él. ¿Se da cuenta qué importante es? Y entonces aquí Pablo, en este caso, él decide, ¿sabes qué? Tal persona, pues mejor que entre la disciplina de Dios. Porque atención, aquí dice que lo entrega a Satanás, ¿están de acuerdo? Pero aquí podemos aprender un principio bíblico muy importante. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué hizo Satanás? Fue y pidió permiso al Señor antes de tocar a ese hombre. ¿Está de acuerdo? Hasta que el Señor dijo, ok, aquí están las restricciones. Obviamente aquí Satanás no va a hacer algo que Dios no quiera, que Dios no lo permita, amén, porque Dios es el que tiene el control por encima aún de Satanás. Pero aquí, ¿qué está haciendo Pablo? Está diciendo, pues, al que le gusta causar así ese tipo de dolores es el enemigo, entonces entréguenselo ahí, pero aquí dice el fin. ¿Para qué? Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. ¿Qué es con lo que estaba batallando el hermano? ¿Con su carne? ¿Sí o no? No era con algo espiritual, ¿verdad que no? Era su carne.
entonces dice que sea destruida y él mismo entonces sea salvo el día que el Señor vuelva. ¿Sabe qué seguramente iba a pasar con ese hombre? Que iba a entrar en una situación donde iba a ser su cuerpo destruido, empezar un proceso y seguramente ahí iba a entrar una convicción de, Señor, perdón por lo que estoy haciendo, perdóname. Y tal vez iba a morir, pero ese hombre iba a morir arrepentido. Y por lo tanto, iba a tener la salvación del Señor. Es tremendo cómo obra el Señor, amén. Cómo Él trabaja. La manera pecaminosa de vivir debe de quedar atrás, hermanos, una vez que fijamos nuestros ojos en Cristo. A fijar nuestros ojos en Cristo y empezar a hacer morir todo aquello. Y mire, hermano, le voy a decir algo, esto es una cosa de todo el día, me refiero a toda la vida. Por eso Pablo también ahí en Hebreos hace la comparación con correr, con correr. En esa cultura era donde se empezó la tradición de los maratones. Un maratón actualmente son 42 kilómetros. ¿Alguien ha corrido un maratón de 42 kilómetros? Un maratón de 42 kilómetros requiere de mucha constancia. Porque empiezas corriendo 2, ¿verdad? Y vas avanzando, ¿verdad? Poco a poco. A mí ya me impresiona Dariel, mi chiquitillo, porque al principio me lo llevaba a correr a la pista del INADE y le dábamos 2 vueltas. Ahorita ya se avienta más de 3 kilómetros. Él con sus 5 años. Pero es constancia, ¿verdad? Si yo lo pongo a correr 3 kilómetros el primer día, no, ni me hubiera pelado, ¿no? ¿Sí? Pero es constancia. ¿Qué nos dice la Escritura entonces? Que seamos, ¿qué? Constantes, constantes. Y va a haber una lucha, y va a haber cosas que tenemos que enfrentar. Pero entonces en ese correr, en ese caminar, nuestros ojos deben de estar puestos ¿en dónde? En Cristo. Y cuando estamos con nuestros ojos puestos en Cristo, eso nos va a dar entonces el poder hacer morir las cosas que nos hacen pecar. Vamos a avanzar. Colosenses capítulo 3 del 7 al 10. Colosenses capítulo 3 del 7 al 10 dice lo siguiente. Dice así, aquí a lo mejor nos vamos a tocar codazos y cosas así, pellizcos. Porque dice, ustedes solían hacer esas cosas. Pero bueno, pongo ahí una pausa porque me llama la atención que a veces todavía solemos, ¿verdad? Dice, ustedes solían hacer esas cosas. Pero entonces continuó, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y aquí encontramos entonces más aspectos característicos de aquel que ha puesto sus ojos en Cristo. Amén. ¿Cuáles son esos aspectos? Perdón, aquí no avancé, pero ¿cuáles son? Primero, se supone que debemos de eliminar el enojo y la furia, eliminarla de nuestra vida. Es cierto, a veces nos enojamos por situaciones, pero la Escritura nos dice que no pequemos. Dice, ok, si te vas a enojar, pero no peques, porque el enojo nos lleva a pecar, hermano, de muchas maneras. Entonces debemos de eliminar el enojo, la furia. Dice que debemos de eliminar el comportamiento malicioso. ¿Qué es ser malicioso? Cuando haces las cosas con un sentido de provocar un mal. Eso es ser malicioso, ¿no? ¿Qué sucedía con la maestra nueva, ¿no? Que es lo clásico, que según esto se ponía un bote en la puerta, el bote de la basura, ¿no? Con agua no, pues el de la basura, a mí sí me llegó a tocar verlo, ¿ah? No voy a decir que yo lo organicé, pero sí me tocó verlo. Y ponías el bote ahí arriba y llegaba la maestra y abría y pues le caía toda la basura, ¿no? Malicia. Hace las cosas con un mal, ¿verdad? Con el fin de dañar a alguien. La calumnia. Eso es muy también popular. El hablar algo de alguien que no hizo. Calumniar, ¿no? El lenguaje sucio. Dice aquí también que no nos debemos de mentir. No se mienten. ¿Por qué? Porque supone que estamos en la verdad. Y entonces también Pablo comienza a utilizar una analogía muy interesante.
comienza a hablar de vestirse. Entonces dice que nos debemos de vestir de la nueva naturaleza. Es decir, nos vestíamos de una manera, pero ahora nos vestimos de otra. Sabemos cada uno de nosotros que el vestir, es decir, de la manera literal, la ropa habla de nosotros, ¿correcto? ¿Sí? Dice algo de nosotros. Ahora llévalo eso al espíritu. ¿Qué es lo que tú vistes en lo espiritual? ¿Qué habla de ti tu espíritu? Y aquí dice que debemos renovarnos, quitar lo que usábamos antes y ponernos algo más. Y esa ropa, ese guardarropa que vamos a tener ahí se va a ir renovando cada vez más y más. ¿A cuántas de las hermanas aquí les gusta tener su guardarropa nuevo? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Todas las hermanas sueñan con un, ¿cómo se llama? Un vestidor bien bonito en su casa, ¿verdad? O sea, puede estar el patio más o menos, pero el vestidor tiene que ser, ¿verdad? O sea, lo mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que hermanas y hermanos, vamos a llenar nuestros vestidores de mejores ropas. ¿Cómo? Conforme nos renovamos, conociendo más y más del Creador. De ahí lo importante de escudriñar la Escritura, de venir a la palabra de Dios, de congregarnos como iglesia, pero no solamente congregarnos como iglesia, sino de tener esos tiempos en el Señor a solas, estudiando la Escritura, orando al Señor, las células, los grupos de estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a parecernos más al Señor. Es decir, no solamente vas a llegar a Cristo, y ya por el hecho de llegar a Cristo, por su gracia, ya te pareciste a Él. No, hermano, tienes que conocerlo más y más. Y entre más le conozcas, más te parecerás a Él. Y aquí surgen algunas preguntas a partir de esto. La primera pregunta es, ¿qué es lo importante en esta vida nueva? ¿Cuántos de aquí, por la gracia del Señor, tenemos una vida nueva? Amén, por la gracia de Cristo, amén. ¿Qué es lo importante? Versículo 11, 3:11 dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Qué es lo único que importa entonces, hermanos? Cristo. Cristo es lo único que importa y Él vive en nosotros. Por eso es tan importante conocerlo a Él. Conocerlo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde que se hablaba de las profecías acerca del advenimiento del Mesías, y conocerlo obviamente en los Evangelios, conocerlo obviamente en las epístolas, conocerlo en los libros históricos de la Biblia, en el libro de los Hechos, etcétera. Conocer al Señor. Cristo es lo único que importa realmente. Entonces aquí viene una pregunta más. ¿Qué debemos practicar cuando lo único que importa es Cristo? Versículo 12. Dice así, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse, otra vez usa esa analogía, de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Estos deben de ser rasgos, hermanos, de una iglesia. De un creyente obviamente, pero de una iglesia. Recordemos que el mensaje que está dando Pablo aquí, se lo está dando en esta epístola de manera general a la iglesia. Usted se va a encontrar también epístolas de Pablo que son directas a una persona, como por ejemplo cuando le escribe a Timoteo o cuando le escribe a Tito. Ahí le está hablando a una persona, pero aquí ¿a quién les está hablando? A la iglesia. ¿Qué debe de hacer entonces la iglesia? ¿Qué deben hacer sus miembros? Vestirse de tierna compasión. ¿Qué tan compasivo eres, hermano? Con los errores de tus hermanos, por ejemplo. ¿Qué tan compasivo eres con las personas que tienen necesidad? Dice que también necesitamos bondad, que necesitamos humildad, gentileza y paciencia. Esto debe de ser algo que abunde en la iglesia cuando la iglesia ha puesto sus ojos en Cristo. Esto debe de abundar. Ahora, hermano, estos aspectos no están ahí nada más para que digamos, yo soy muy paciente, yo soy muy humilde, yo soy muy, ¿qué más? Muy gentil, etcétera. Sino que tienen un objetivo. Versículo 13, ¿qué es lo que nos dice el versículo 13? Sean comprensivos
con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Cuando somos compasivos, bondadosos, humildes, gentiles, pacientes, es algo que nos ayuda a ser comprensivos con las faltas de los demás. Yo tengo una noticia, mi hermano. Siempre en las iglesias, siempre en todas las iglesias, tendremos hermanos en la fe que estén batallando y que a lo mejor su proceso sea muy largo, no sabemos. Pero por algo aquí habla de la paciencia y de la comprensión. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Comprensivos. Tanto podría hacer lo que hacen fuera de la iglesia como con lo que te llegan a hacer a ti incluso. Es que hoy llegó el hermano y llegó de malas y siempre regularmente te saluda, pero ahora te dejó con la mano estirada. Tienes una de dos. En tu carne, en tu humanidad, nunca lo vuelvo a saludar, ¿verdad? O en otra forma, tratar de comprender, ¿qué estará pasando, mi hermano? ¿Por qué está así? ¿Qué estará pasando? Pero sabes, hermano, que eso requiere incluso hasta que tú des tiempo. A veces, hermano, mira, te noté molesto, ¿verdad? Te lo digo en el amor del Señor, pero ¿qué tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sabe que eso cambia mucho? Se lo voy a poner de esta manera. Hay algo que yo he tratado de aprender y que trato de practicarlo, ¿verdad? A veces me falta mucho, pero a veces cuando una persona, últimamente lo hago más, llego por ejemplo a una dependencia de gobierno y regularmente, bueno, no siempre te atienden bien, ¿verdad? Como esperas, o están molestos. Y entonces tú dices, oigan, vengo por esta información. No, eso ahorita no lo puedo ver yo, tiene que esperar a que sabe quién, y se la pasan tratándote así, ¿verdad? Entonces a veces uno se molesta, ¿a poco no? Y uno dice, oiga, pues es su trabajo, ¿no? Lo que sea. Bueno, yo he tratado de probar lo siguiente. Últimamente lo que hago es, oiga, ha tenido un mal día, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado? Mira, cambia la cara de la persona. Y me ha tocado que, no, pues es que sí hemos tenido mucha gente y ahorita con lo del coronavirus, más y lo que sea. Pero bueno, déjeme ver ahorita cómo le puedo ayudar. Y hasta te ayudan mejor. Cambia. ¿Por qué? Porque tal vez te pones un poquito en el momento en el que está esa persona, ¿no? Tratas de comprender, tratas. Pero todo esto viene del Espíritu de Dios, es el que nos puede ayudar solamente. Entonces debemos ser comprensivos. Y entonces, hermanos, al usar esta analogía de vestirnos de ropa nueva y mejor, Pablo hace referencia, es decir, a lo que más debemos de vestir. Aquí Pablo está usando el vestido, ¿ok? Entonces está diciendo, ustedes quítense lo que usaban antes, que no agradaba a Dios, esa ropa no le gustaba a Dios, ahora pónganse estas ropas nuevas, que tienen estas características, es muy importante, es como si Dios te dijera, mira, te voy a poner esta camisa, este pantalón, estos zapatos, este vestido, esta bufanda, lo que sea, y te va dando cosas que a Él le agradan más, ¿ok? Pero de todo el guardarropa, hermanas, de todos los 80 zapatos que tienen en su casa, ¿verdad? Y toda la ropa que tengan en su casa, y hermanos, igual toda la ropa que tengamos, en el siguiente versículo, el Señor nos dice lo siguiente, Colosenses 3:14, sobre todo vístanse de ¿qué? De amor. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Pablo viene hablando aquí en una línea acerca de la relación que debemos de tener como iglesia, de cómo debemos perdonarnos, de cómo debemos ser gentiles, bondadosos, ayudarnos en general unos a otros, y dice, todo eso es bueno, pero lo principal que debes de tener es ¿qué? Amor. Vístanse de amor, porque eso nos une a todos en perfecta armonía. Qué importante es, hermanos, que nos amemos en el amor de Cristo y eso nos dé esa armonía que Dios quiere que llevemos. Qué importante es, de veras. Más allá de lo bonito que se escuche, más allá de la teoría, la práctica, hermanos, nos hace falta vestirnos de amor. Necesitamos vestirnos de amor. ¿Sabe por qué, hermano? Se lo voy a poner así. El Señor Jesús va a amar a la iglesia a través de usted.
Me encantó lo que dijo una vez, y Memo fue de esa reunión también, una vez que fuimos a ver a George McDowell aquí en una iglesia que lo invitaron. Y de repente dijo algo que sí nos dejó a todos medios fríos, ¿verdad? Así nos quisimos así romper nuestras vestiduras de fariseos y todo. ¡Ah! Porque de repente dice el hermano Josh ahí en el púlpito, hermano, yo le tengo que decir algo. Para la iglesia, Jesucristo no es suficiente. Ah, no, ¿verdad? Estábamos así, ¡ah! No puede ser, ¿verdad? Y agarrando tierra del piso, así cantando en la cabeza, a falta de cenizas, ¿verdad? Y luego él dijo algo. Mire, hermanos, el Señor Jesús tiene un cuerpo que es la iglesia, ¿no? Y usa la iglesia. Y la usa para edificarla. Entonces lo necesita usted. La iglesia necesita la iglesia. Que cierto es, ¿verdad? Entonces ya ahí dijimos, chin, ya rompí la camisa. Pues ya la habíamos roto. Pero eso es bien importante ese amor que necesitamos unos con otros, hermanos. Yo le quiero invitar que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, es una excelente oportunidad para desarrollar más el amor de Dios en nuestras vidas hacia nuestros hermanos en la fe. Es una excelente oportunidad de hacerlo. Vamos ya entrando casi al final. En el versículo 15 nos dice lo siguiente: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ¿como qué, hermanos? Como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir ¿cómo? En paz, y sean siempre agradecidos, ¿verdad? En paz, ¿verdad? Nada que luego estamos peleándonos con los hermanos, ¿verdad? O sea, no, porque sí pasa, somos humanos, pero Dios nos manda a vivir en paz, y dice, sean siempre agradecidos. Y entonces viene un versículo que también es un icono, ¿verdad? Dice lo siguiente, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense, ¿quién? Unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. A veces llegamos a cantarle al Señor, ¿verdad? Y llegamos así, somos el pueblo de Dios, así todos, cuando tenemos tanto que agradecerle al Señor. Y eso es una práctica importante. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esta última parte la quiero subrayar, hermanos. ¿Cómo se comportaría usted en la sociedad? Y quiero que lo piense de verdad bien, ¿eh? Quiero que lo piense de verdad bien. Si usted fuera aquí en México el representante de Donald Trump, bueno, a lo mejor hay algunos, tal vez es un mal ejemplo, algunos no lo quieren y otros sí lo quieren, pero yo quiero que vea más bien desde la connotación de lo que representa este hombre. Este hombre representa ser el líder de la nación más poderosa militarmente hablando y económicamente todavía más o menos hablando, etcétera, etcétera, del mundo. ¿Está de acuerdo? Estados Unidos es el icono. Ahora imagínese usted que usted fuera el representante de Donald Trump. ¿Cómo se comportaría usted? Porque usted lo representa. Le aseguro que usted se tendría que distinguir de los demás porque está representando a Donald Trump. Ahora, Donald Trump es un líder en el mundo. Un líder en el mundo. Pero usted y yo representamos al líder del universo, al creador del universo, al que mueve los tiempos como Él quiere, al que abre las puertas como Él quiere y las cierra como Él quiere, al que hace lo que quiere, hermano. Así lo tenemos que aprender. Él es soberano, al todopoderoso, al que aún el diablo mismo tiene que pedirle autorización para hacer algo. Usted y yo representamos a Cristo. ¿Será poca cosa? No. Es lo más sublime que le puede suceder a alguien en esta tierra, convertirse, en un representante de Cristo. Y es lo que dice aquí. Dice la Escritura, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Cuando estás en tu trabajo, tú llevas una marca. Es la marca de Jesús. Cuando tú estás en tu colonia, llevas una marca. Es la marca de Jesús.
Cuando estás donde estás, tú llevas una marca, es la marca de Cristo. Eso es lo que la gente tiene que ver. ¿Te fijas por qué Dios nos pide que muramos a nosotros? Porque ahora vive Cristo. Y es lo que la gente necesita ver, y más en estos días. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sin duda tú nos sigues hablando día a día. Sigues extendiendo tus brazos de amor y nos dices que vayamos a ti y que aprendamos más de ti, Señor. Porque tú eres manso y humilde. Señor, gracias porque tú quieres transformar a tu iglesia. Tú quieres hacer una iglesia hermosa. Quieres perfeccionarla. Y gracias, Señor, porque en esa labor, en ese trabajo, tú nos estás usando a nosotros, que somos tu iglesia misma, para poder realizar esa obra. Ayúdanos, por favor, te necesitamos. No nos sueltes, por favor, Señor, de tu mano. Al contrario, Señor, nosotros nos queremos aferrar a ti. Y sabemos, Señor, que nada ni nadie nos apartará de tu amor. Ayúdanos a cada día a conocerte más y más, para parecernos más a ti, Señor, y así agradarte y cumplir el propósito que tú tienes establecido, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Todos decimos amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. Señor, como cada domingo te agradecemos porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque no solamente te limitas a hablarnos los domingos, sino que cada día tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a hacernos ese hábito, que realmente vayamos a llenarnos de ti, Señor, porque solos no te podemos representar de manera digna. Tú mismo lo dijiste, que separados de ti nada podemos hacer. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo cada día, Señor, y ponernos a cuentas, darte gracias, descargar en ti, Señor, nuestras ansiedades, nuestros problemas y confiar en ti. Bendito Padre, te pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús que nos tomemos en serio esa responsabilidad de representarte de manera correcta, de manera digna. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas más y más. Necesitamos de tu amor, necesitamos de ti para que sea manifiesto el fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para en verdad poderte dar la gloria y la honra de manera objetiva, Señor. Con todo lo que pensamos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos con cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor. Que no haya excepciones, que siempre en todo queramos, Señor, darte la gloria. Si es necesario en ocasiones ser humillados para que tú seas exaltado, que estemos dispuestos a hacerlo, porque nuestro amor por ti sea muy por encima de nuestra propia vida, de nuestra reputación. Te pedimos todo esto y te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. No merecemos nada de ti, Señor, pero tú eres bueno, Señor. Alabado seas por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, pues como siempre es un gusto tenerlos con nosotros aquí como cada domingo. También esperamos que hayan sido muy bendecidos todos los que hayan estado en la transmisión. Que tengan un excelente y bendecido domingo. Les amamos mucho.